¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Nayeli Tellería Vázquez, soy estudiante de Medicina de la Universidad Franz Tamayo y hoy voy a explicar acerca del polígono de frecuencia. Los polígonos de frecuencias son unas gráficas que nos permiten explicar o formar un mejor concepto de lo que estamos investigando, de una mejor manera y de una forma más correcta y segura de hacerlo. Aprenderemos a aplicar los datos de esta forma y con esto nos puede ayudar a mantener el orden de ellos y de una nueva forma a la que siempre hemos estado sometidos. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Un polígono de frecuencia es el nombre que recibe una clase de gráficos que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencias es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas. El polígono de frecuencia es una gráfica de áreas que utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Las alturas de los puntos corresponden a las frecuencias de clase, en tanto que los segmentos lineales se extienden hacia la derecha y a la izquierda a una marca de clase extra en cada sentido, de manera que la gráfica inicia y termina sobre el eje horizontal, es decir, por tanto que podríamos establecer que un polígono de frecuencia es aquel que se forma a partir de la unión de los distintos puntos medios de las cimas de las columnas que configuran lo que es un histograma de frecuencia. Este se caracteriza porque utiliza siempre lo que son columnas de tipo vertical y porque nunca debe hacer espacios entre lo que son unas y otras. Tipos de polígonos de frecuencia. Tenemos dos tipos de polígonos de frecuencia. La primera, que es el polígono de frecuencia para datos agrupados, se conoce como polígono de frecuencia para datos agrupados aquellos que se desarrollan mediante la marca de clase que tiene coincidencia con el punto medio de las distintas columnas del histograma. Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase que coincide con el punto medio de cada rectángulo de un histograma. Luego tenemos el polígono de frecuencia acumuladas. En el momento de la representación de todas las frecuencias que forman parte de una tabla de datos agrupados, se genera el histograma de frecuencia acumulada que posibilita la diagramación del polígono correspondiente. Si se representan las frecuencias acumuladas de una tabla de datos agrupados, se obtiene el histograma de frecuencia acumulada o su correspondiente polígono. Se conoce como polígonos de frecuencia para datos agrupados a aquellos que se desarrollan mediante la marca de clase que tiene coincidencia con el punto medio de las distintas columnas del histograma. En el momento de la representación de todas las frecuencias que forman parte de una tabla de datos agrupados, se genera el histograma de frecuencia acumulada que posibilita la diagramación del polígono correspondiente. Un polígono de frecuencia, por ejemplo, permite reflejar las temperaturas máximas promedio de una ciudad en un determinado periodo temporal. En el eje X, que es el eje horizontal, debe indicarse los meses del año, y en el eje Y, que es el vertical, en cambio se registran las temperaturas más altas promedios de cada mes. El polígono de frecuencia se creará al unir mediante un segmento de diversas temperaturas más elevadas promedio. Los polígonos de frecuencia suelen usar cuando se pretenden retrasar varias distribuciones o distintas a la clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua o una cualitativa o cuantitativa discreta en el mismo dibujo. El punto de más altura de un polígono de frecuencia equivale a la mayor frecuencia, mientras que el área que se sitúa debajo de la curvatura incluye los datos que existen. Cabe recordar que la frecuencia es la repetición mayor o menor de un evento, o el número de veces que un acontecimiento periódico se reitera en una unidad temporal. ¿Para qué sirve un polígono de frecuencia? Se emplean polígonos de frecuencia cuando es necesario graficar o resaltar distintas distribuciones conjuntas o bien una clasificación cruzada de una variable cuantitativa continua junto con otra variable cualitativa o cuantitativa discreta, todo dentro de un mismo gráfico.
¿Y cuáles son las características de un polígono de frecuencia? Los polígonos de frecuencia se conforman uniendo los puntos medios de cada fase o columna mediante segmentos de recta, de modo que consiste en un tipo de representación visual de la información cuantitativa. Los datos de la tabla se hallan siempre por debajo de la curvatura del polígono y su punto más alto es siempre de mayor frecuencia del conjunto. ¿Cómo hacemos un polígono de frecuencias? El polígono de frecuencia surge de un histograma, cuando se unen consecuentemente todos los puntos medios de cada elemento con su respectiva frecuencia. Para ello se debe seguir los siguientes pasos. El primero, que es recolectar la información cuantitativa de lo que se estudiará. Después se establecerá los límites inferiores y superiores de todos los elementos estudiados. Determinar la frecuencia de cada tipo de elemento dentro de los límites establecidos y se hará el cálculo promedio de los límites. Y por último es trazar el gráfico lineal cerrado juntando los puntos medios de los datos obtenidos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas de un polígono de frecuencia es más sencillo que su correspondiente histograma, traza con más claridad el perfil del patrón de datos, se vuelve cada vez más liso y parecido a una curva conforme aumentamos el número de clase y el número de observaciones. Y las desventajas son: no refleja como el histograma la relación de los rectángulos con la frecuencia de clase. Requiere crear una clase inicial y una final con frecuencia igual a 0. Tiene limitaciones en cuanto a ser utilizado para representar todo tipo de variables y su impacto visual es limitado con escala de medición pequeñas. Ejemplos de polígonos de frecuencia. Un polígono de frecuencia puede utilizarse para comparar dos variables, o también un polígono de frecuencia puede hacerse digital o manualmente. Y por último, ¿cómo hacemos un polígono de frecuencias en Excel? Para realizar el polígono de frecuencias empleando la herramienta de informática de Excel, debemos seguir los siguientes pasos. El primero, que es obtener el cuadro de datos a partir del cual se desea graficar un polígono de frecuencias. Luego debemos buscar en el menú Insertar y elegir las opciones Gráfico y Línea. Y finalmente, Línea con marcadores. También aparecerá un recuadro en blanco. Y en el recuadro, en el rango del gráfico, debemos colocar los datos de la columna de frecuencia. También en el mismo recuadro, en el eje horizontal, debemos elegir la opción de editar para colocar la media. Y por último debemos presionar aceptar para obtener así la gráfica. Y debemos recordar también que debe ser un gráfico cerrado, así que a menudo debemos añadir los datos para los intervalos nuevos. Eso sería todo. Muchas gracias.